No, ahora sí me pueden ver, pueden visualizar. Sí, Héctor. Ahora Sí, sí, profesor, sí, puede dicho. se arregló el Todo problema. bien, ¿Qué doctor. tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes, ¿no? Y compartir estas pequeñas clases o curso, digo, de introducción al derecho civil. ¿Qué tal, Sumaita? ¿Cómo estás? Después de años que veo a mis ex alumnos de diferentes universidades. Como me había presentado, ¿no? En el chat, ¿no? Yo soy el profesor Luis Doctor Felipe, Felipe. buenas noches, excelente. ¿Qué tal? Buenas Gusto noches, saludarle. Walker Sumaeta. Yo soy el profesor Luis Felipe Loaiza León, soy docente en Derecho Civil, dictando ya más o menos casi 12 años en diferentes universidades acá en Lima, ¿no? En Lima, Lima Norte, Lima Centro, ¿no? Especialista en lo que es materia de cursos tanto de Derecho Civil Patrimonial como extrapatrimonial. Entonces, a lo largo de todos estos 12 años que he estado, ¿no? Enseñando en diferentes universidades, me ha permitido poder realizar este curso, ¿no? De introducirlos a ustedes a este maravilloso mundo que es el derecho civil, tanto patrimonial como extrapatrimonial. Es ahí donde nace la necesidad, porque cuando yo enseño cursos, pues en estricto ya específicos de personas, actos jurídicos, reales, obligaciones, contratos, los alumnos recién están viendo esos temas cuando llevan el curso en específico, pero no han tenido conocimiento previo de lo que implica hacer una introducción al derecho civil y ver todo de manera general para luego ya ir específicamente a cada curso, ¿no? Cuando se enseña en cursos de pregrado. Por eso es que nace la iniciativa de poder enseñar esta introducción al derecho patrimonial, al derecho privado, al derecho civil, ¿no? Como decía en Excelus, el derecho privado es el derecho civil, ¿no? El derecho civil es el derecho privado, ¿no? No necesariamente el código, ¿no? El derecho civil es derecho privado y el derecho civil no es más que el código civil y sus leyes especiales, ¿no? Que engloba todo eso el derecho privado, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a ver durante estos días que vamos a tener. Voy a tratarlo de hacerlo dinámico. Voy a dejar el material de todas maneras de PPT para que puedan afianzar algunos conceptos claros que puedan tener. Y lo que vamos a hablar de estos temas es tratar de unificar un lenguaje único entre los operadores jurídicos, entre los estudiantes de derecho también, tratar de manejar un solo concepto, ¿no? Claro que no llegaremos a la altura, por ejemplo, en Italia, Francia, Alemania, donde el derecho pues ya hace más de 2000 años, por ejemplo, en Italia, ¿no? En Alemania, cerca de 300 años, en Francia también 200 años. En el Perú no tenemos, ¿no? Todavía un lenguaje jurídico formado, por eso todavía estamos en la discrepancia de si llamarlo acto jurídico, negocio jurídico, si llamar resarcimiento, indemnización o reparación, ¿no? Entonces, como no tenemos claro esos conceptos, entonces no va a haber una unificación, y si no hay unificación de criterios entre los estudiantes, profesores, menos pues la judicatura, ¿no? Que ellos son los que más bien confunden a veces ciertas definiciones conceptuales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tienen claro cuáles son los conceptos del derecho civil. Y justamente hablando del derecho civil, hay que partir de los conceptos más generales, ¿no? Y uno de los temas que no se dicta en pregrado, pero yo sí lo dicto cuando empiezo a hablar de los temas, por ejemplo, de acto jurídico, de negocio jurídico, es el tema de las llamadas situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Es un tema que se enseña por ejemplo, en Italia, se enseña, por ejemplo, en Alemania, se enseña, por ejemplo, en la universidad, lo que son situaciones jurídicas subjetivas. Son ellos los que más bien nos han dado esas herramientas para poder hablar un solo lenguaje y entenderse, ¿no? Entre todos los operadores jurídicos. En el Perú se ha tratado de introducir ese lenguaje de las llamadas situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Se ha hablado bastante, hay mucha literatura que se va a dejar dentro de los materiales respecto a las situaciones jurídicas subjetivas, y vamos a entender el día de hoy qué se entiende por situaciones jurídicas subjetivas, cuáles son los tipos de situaciones jurídicas subjetivas y qué enlace tiene con la relación jurídica, ¿no? Con la relación jurídica. Entonces, para ello me voy a valer de la pizarra del Zoom, ¿sí? Para poder esquematizar y ustedes puedan ver cómo es que se enseña el derecho, por ejemplo, de otra manera, a través de un esquema, y puedan verlo de manera general, cómo es que se arman los conceptos jurídicos, ¿no? ¿Es bueno los conceptos? Claro que sí.
Los conceptos en el derecho son muy buenos. A veces escuchaba a un profesor de una determinada universidad decía, ¿para qué aprender definiciones jurídicas si las definiciones no enseñan nada? Decía. O la doctrina no enseña nada, decía, por las puras de la doctrina. Entonces, ese profesor lo único que está diciendo es que, bueno, no les invito a leer doctrina, les invito a leer pura jurisprudencia. Pero ya decía Carneluti que el derecho se aprende utilizando libros y en la otra mano el expediente, ¿no? Entonces, tienes que tener los dos en la mano, tanto la teoría como la práctica. Entonces, a través de este curso, lo que vamos a aprender es definiciones, ¿no? Definiciones conceptuales. Eso es lo que justamente vamos a tratar de explicar. Y cualquier duda que ustedes puedan tener, puedan señalar. Vamos entonces a partir, doctores, el tema de lo que son las situaciones jurídicas. Subjetivas. Hay una lectura muy interesante del profesor Vincenzo Oropo, llamado Situaciones Jurídicas y Relaciones Jurídicas, que lo deja como material también, y otra lectura de situaciones jurídicas, ¿no? De algunos profesores italianos, traducidos obviamente, donde voy a tomar justamente sus conceptos de ellos para poder hablar de lo que son las llamadas situaciones jurídicas subjetivas. Pero antes de hablar de situaciones jurídicas subjetivas, ¿de dónde parte todo el concepto del derecho? Todo el concepto del derecho de autor es parte de esta palabra, los llamados hechos jurídicos. Hechos jurídicos, ¿no? Cuando ingresamos a la universidad, en el curso de introducción al derecho, en el curso de acto jurídico, ¿no? Siempre la primera clase es sobre los llamados hechos jurídicos. ¿Y qué son los hechos jurídicos? Los hechos jurídicos no es más, pues, que, como decía el profesor José León Barandiarán, no, aquellos hechos jurígenos, hechos jurígenos son llamados hechos con relevancia jurídica, ¿no? Los hechos jurídicos son aquellos hechos que acontecen en la realidad, porque cuando hablamos de hechos, hablamos todo lo que acontece en el mundo real, ¿no? Todo lo que vemos, observamos, todo lo que nosotros podemos observar en el mundo real, en el mundo del ser, ¿no? Son hechos, ¿no? Pero no todos esos hechos van a ser importantes y relevantes para el mundo jurídico, para el derecho. Entonces, lo que hace el derecho es escoger. Lo que hace el derecho es tratar de regular esos hechos. Y al regular esos hechos, lo que hace el mundo jurídico es que esos hechos que van a estar regulados en una norma jurídica, a eso lo vamos a llamar hechos con relevancia jurídica. Pero para no hacerlo más largo, hechos con relevancia jurídica, entonces mejor vamos a ponerlos hechos jurídicos o jurígenos, ¿no? Aquellos hechos que tienen relevancia jurídica al cual el derecho le asignará determinados efectos. ¿No? ¿Por qué? Porque le parece relevante esos hechos. Entonces, por ejemplo, si dos personas están en una casa y empiezan a hacer una vida en común, eso va a ser relevante para el mundo jurídico y lo que va a hacer es regular, ¿no? Y si es un varón y una mujer, lo que va a regular es una convivencia, una unión de hecho. Va pasando la sociedad y van a empezar a convivir, a unirse una persona del mismo sexo, el cual van a comprar diferentes bienes y van a realizar un hogar y van a realizar una familia. Son hechos que acontecen en el mundo real, pero que el derecho todavía no ha encontrado o no los ha regulado porque todavía no le es relevante regularlo en una norma jurídica, ¿no? Pero que ya se está dando en la práctica. Entonces, como vemos, hay hechos que para el derecho sí va a ser relevante y hay hechos que, bueno, no van a ser relevantes. Entonces, hechos jurídicos no es más que aquellos hechos con relevancia jurídica, ¿no? ¿Y por qué, profesor, tenemos que hablar de hechos jurídicos antes de hablar de situaciones jurídicas? Porque al hablar de hechos jurídicos, ¿no? Y justamente al hablar de situaciones jurídicas subjetivas,
¿Por qué situaciones jurídicas subjetivas? 3 meses. Porque se refieren a los sujetos, ¿ya? Se refieren a los sujetos. Y como estos hechos se refieren a los sujetos, entonces se le va a llamar situaciones jurídicas subjetivas. En cambio, cuando esos hechos jurídicos se refieren a objetos, se le llamará situaciones jurídicas objetivas, ¿no? Como son los derechos reales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué son las situaciones jurídicas subjetivas? Las situaciones jurídicas subjetivas no es más que aquella posición en la que el sujeto se encuentra frente a la ocurrencia de un hecho jurídico. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué es una situación jurídica? No es más que la posición que ocupa un sujeto luego de la ocurrencia de un hecho jurídico. Esto quiere decir que cuando ocurre un hecho jurídico, va a colocar a los sujetos en determinadas situaciones o posiciones jurídicas. Sí, dígame, doctor Axel. Disculpe, fue casualidad. Allá. Entonces, la ocurrencia de un hecho jurídico va a hacer que los sujetos, ¿no? Ocupen determinadas situaciones jurídicas, determinadas posiciones, ¿no? Profesor, ¿y dónde se encuentra un hecho jurídico? Como dije, un hecho jurídico no es más que se encuentra en una determinada norma jurídica. La norma jurídica, toda norma jurídica, doctores, toda norma jurídica no es más que la regulación de un hecho jurídico, ¿no? De un hecho jurídico. Entonces, una norma jurídica regula hechos del mundo real. Y al regular hechos del mundo real, lo que va a hacer pues justamente es determinar su juridicidad. Porque hechos jurídicos también, así por decirlo, se denomina pues la juridicidad de un hecho. Un hecho jurídico no es más que la juridicidad de un hecho. Así también define la doctrina lo que es un hecho jurídico, la juridicidad de un hecho. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos saber si un hecho es jurídico? Si está en una norma jurídica, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista kelseniano, positivista, normativista, una norma jurídica no es más que la regulación de hechos de la vida social. Por eso que cuando nosotros leemos derecho penal, civil, código penal, código penal, código civil, laboral, cualquier código, cualquier ley, ustedes están leyendo hechos jurídicos. Ustedes lo que están haciendo es justamente lo que hace el derecho es describir ese hecho utilizando un lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje jurídico, pues, porque es el lenguaje que nosotros debemos aprender. Y es el que el día de hoy les voy a enseñar, ¿no? Cómo hablar un lenguaje jurídico a través de las llamadas situaciones jurídicas. Solo que la norma jurídica empieza a regular los hechos creando un determinado lenguaje, ¿no? Pues se llama el lenguaje jurídico, un lenguaje en abstracto y un lenguaje en concreto, ¿no? Pero tiene su lenguaje la propia norma, ¿no? Que vamos a ir leyendo, por ejemplo, algunas normas del Código Civil, tiene su propio lenguaje. Ese lenguaje, creado por el legislador, descrito por el legislador, es lo que nosotros como estudiantes, como profesionales, tratamos de desentrañar, tratamos de estudiarlo para ver qué es lo que ha querido el legislador regular en esa disposición normativa, ¿no? Entonces, un hecho jurídico es la juridicidad de un hecho, ¿no? ¿Y cómo sabemos que un hecho es jurídico? Si
existe una norma jurídica y esa norma jurídica describe ese hecho. Si esa norma jurídica describe ese hecho es jurídico. Es claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dos personas del mismo sexo están conviviendo, están comprando bienes a nombre de los dos, están haciendo familia, están haciendo un hogar, ese es un hecho. Ahora, vayamos al Código Civil. Podríamos hablar de que estamos frente a una convivencia, artículo 326. Si vamos al artículo 326, es la que regula la unión de hecho. Y el artículo 326 del Código Civil dice que la unión de hecho es la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer. Esa es la descripción normativa. Varón y mujer. Entonces, por ahora. Entonces, no encaja en el hecho que creemos que es jurídico, ¿no? Dos personas del mismo sexo conviviendo, haciendo una unión, comprando bienes, ¿no? Entonces no encaja en la disposición normativa. Y si no encaja, entonces ese hecho no es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque no está en una norma, ¿no? No está en la norma. ¿Será un hecho que genera efectos jurídicos? Por supuesto que sí. Claro que genera efectos. Además, ya hasta el Tribunal Constitucional se ha referido a ellos. Ya hasta la Corte Suprema se ha referido a ellos. Pero no hay una norma que describa ese hecho. Seguramente más adelante lo va a ver. Como lo hubo, por ejemplo, si es que las personas que conviven pueden o no heredar entre sí, ¿no? Entonces, hace 15, 20 años, la conviviente no podía heredar los bienes de su otro conviviente, de su unión de hecho. No lo podía hacer. Solo se heredaban los cónyuges, ¿no? Solo los cónyuges heredan. Entonces estaba prohibido. Bueno, no prohibido, pero tampoco estaba regulado. O sea, hasta que luego el legislador dijo, no, me parece relevante regular, describir una norma que también los convivientes puedan heredar, ¿no? Entonces, ese hecho, que era un hecho no jurídico, a jurídico, se volvió un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque existió, se creó una norma y esa norma describió ese hecho. Listo. Entonces, si dos personas empiezan a hacer una convivencia, lo que van a hacer es crear situaciones jurídicas para las partes o para los sujetos que están ingresando a ese hecho jurídico, ¿no? Si dos personas celebran un acuerdo, por así decirlo, Juan le dice a Pedro, ¿sabes qué, Juan? Yo quiero que tú me otorgues una salida, un pasaje, una salida, ¿no? A la calle porque no lo tengo. Bueno, te voy a dar entonces un derecho de pasar, pues, ¿no? Por mi casa, ¿no? Y así puedas tener salida a la calle. Entonces realizan, pues, en una hoja, ¿no? De determinadas, ¿cómo se llama? Acuerdo de cuánto va a costarle todo ese tema, ¿no? Ahora, ese acuerdo, ¿es un hecho jurídico? ¿Está regulado en una norma jurídica? Claro, ¿no? Y la doctora lo dice claramente, ¿sí o no, doctora? Se llama servidumbre. ¿Eh? O sea, está regulado, hay una norma que lo describe. Entonces, ese hecho es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque hay una norma que describe ese hecho. Ahora, la norma jurídica empieza, doctores, a describir no solamente hechos, sino intereses. Y esto es un punto también muy importante dentro de la doctrina. Intereses, ¿no? O un interés. ¿Qué es un interés? La norma jurídica, y esto ya es definición de Vincenzo Oropo, ¿no? Una norma jurídica empieza pues cuando hablo de norma jurídica hablo de derecho objetivo, empieza a regular, ¿no? Determinados intereses de los sujetos, ¿no? Intereses de los sujetos, pero de manera desordenada, ¿no? Todas las normas jurídicas en una otra forma regulan intereses de una u otra parte, de uno u otro sujeto, pero de manera desordenada. ¿Quién es el que empieza a ordenar esos intereses? Diciendo que esos intereses son
de preeminencia o de prevalencia, y otros intereses son subordinados. Quien se encarga, y eso lo creó la doctrina italiana, quien se encarga de tratar de, de darle un orden a esos intereses plagados dentro del ordenamiento jurídico, son las llamadas situaciones jurídicas subjetivas. Por eso es que también define un cierto sector de la doctrina respecto del interés, es que las situaciones jurídicas subjetivas no es más que las posiciones jurídicas de aquellos intereses regulados en una norma, ¿no? Ordenados en una. Las situaciones jurídicas lo que hacen son herramientas que ordenan los intereses regulados en una norma jurídica, doctores. Y eso es el lenguaje que nosotros debemos hablar, ¿no? Y ustedes van a aprender el día de hoy. Pero ¿cómo se define un interés? Todo parte de un preconcepto jurídico, ¿no? Llamado estado de carencia, ¿no? Llamado necesidad. Todos nosotros sufrimos ciertas carencias. Esas carencias nos llevan justamente a buscar a buscar en otro lo que justamente queremos, lo que justamente nos falta. ¿Cómo se materializa la necesidad? Por ejemplo, tú te levantas en la mañana y dices, quiero comer. No tengo lapicero, no tengo laptop, no tengo celular, no tengo libro, no tengo llaves. Eso es un estado de necesidad. Si tú quieres escribir, no tengo lapicero, estado de necesidad, ¿no? Por eso dicen los economistas, o bueno, los inversionistas, si tú quieres vender algo, pues créele un estado de necesidad, ¿ve? Porque al sujeto le falta. ¿Ve? Entonces, el sujeto no tiene celular, créale. El sujeto quiere fotos, que se tomen mejores fotos, créele la necesidad, ¿no? Porque son carencias, pues, son carencias. Lo que va a hacer el sujeto frente a esa carencia es tratar de obtener y de suplir esa carencia. ¿Frente a qué? Frente a algo que adquirimos en el mercado todos los días. Claro, bienes y servicios, ¿no? Pero mayormente ustedes van a adquirir bienes, pocas veces servicios. Entonces, el estado de necesidad va a ser que nosotros busquemos aquello que nos falta, y mayormente nos falta bienes. Entonces, ¿cómo se materializa la necesidad? Cuando tú dices, me falta, no tengo, esa es la forma de materializarse. ¿Cómo se definen los bienes? Los bienes se definen como todo aquello que puede cubrir una necesidad o todo aquello que cubre un interés. Así se definen los bienes, ¿no? Todo aquello. Entonces tú dices, bueno, no tengo laptop, correcto, no tengo laptop. ¿El laptop qué cosa es? Un bien. Claro, entonces en el mercado hay muchos laptops de diferentes marcas, modelos, diferentes tipos de uso, ¿no? Lo que vas a hacer es tratar de elegir de entre todas esas opciones de laptop, cuál de ellos se ajusta a tu necesidad. Y eso es lo que se le llama interés, ¿no? Interés no es más que aquella valoración subjetiva que hace un sujeto respecto de un determinado bien, ¿no? Valoraciones subjetivas. Lo que nosotros hacemos es valorar subjetivamente determinados bienes. ¿Para qué? Para luego adquirirlos. Por eso que el interés son valoraciones. ¿Y qué dices? Yo quiero esa laptop. Ese es un interés. Yo quiero esa laptop marca HP, no sé, pues imaginemos pues de 8 RAM, de 256 gigas, de no sé qué cosa, pues, ¿no? Ustedes sabrán pues, ¿no? De sus características, ¿no? Esa es la forma de materializar los intereses. Cuando tú dices yo quiero, ¿no? Ese es un interés. Definido en términos jurídicos, aquella valoración subjetiva que hacen los sujetos respecto de un determinado bien. Y ese bien está en función a un estado de carencia o de necesidad. Por eso que el interés lo que va a hacer es adquirir un bien para cubrir una necesidad. Entonces, doctores, las situaciones jurídicas subjetivas no hacen más pues que ordenar los intereses. Y hay intereses que van a prevalecer frente a otros intereses. Y hay otros intereses que van a estar en subordinación y más bien van a tener que satisfacer otros intereses mayores. Eso es una forma de ordenar. ¿Y quién los ordena? Las situaciones jurídicas subjetivas. Es por eso, doctores, que las situaciones jurídicas subjetivas, vamos a ver acá, se dividen en dos.
en las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y las llamadas situaciones jurídicas subjetivas de desventaja. ¿Correcto? Así se divide. Situaciones jurídicas de ventaja y situaciones jurídicas de... Profesor, la diferencia entre situaciones jurídicas de ventaja y desventaja. Ya, nuevamente resumimos que las llamadas situaciones jurídicas subjetivas no es más que aquella posición que ocupa un sujeto luego de la ocurrencia de un hecho jurídico. Si ocurre un hecho jurídico, luego de la ocurrencia de ese hecho jurídico, los sujetos entrarán en una determinada situación, ya sea de ventaja o ya sea de desventaja, ya sea llamado también, así también lo conoce cierto sector, por ejemplo, Ichien Soropo, llamada también, ¿no? Activa, ¿no? Activa y llamada también aquí pasiva. Situaciones jurídicas activas o pasivas, ¿no? También se le conoce de esa forma a las situaciones jurídicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ¿no? En la cual una persona pues ha perdido la vida. Listo. Un accidente de tránsito está regulado en una norma jurídica, por tanto es un hecho jurídico, ¿no? Si un carro va manejando, eso no es un hecho jurídico. Un carro va manejando, va a ver un carro manejando republicano, eso no es jurídico. ¿Cuándo será un hecho jurídico? Cuando ese carro se pasa la luz roja y mata a una persona. Ese es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque está descrito tanto en el Código Penal como está descrito en el Código Civil. En el Código Penal será, pues, por ejemplo, un homicidio no culposo, y en el Código Civil será una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Sí, ya está solucionada, señorita Carolina, ya está, muchas gracias. Entonces, el accidente de tránsito va a colocar tanto a la víctima como la persona que ha ocasionado el daño lo va a colocar en determinadas posiciones jurídicas, en determinadas situaciones jurídicas. Entonces, la víctima, ¿en qué situación jurídica estará? ¿Ventaja o desventaja? Y la persona que ocasionó el daño, ¿en qué posición jurídica estará? ¿Ventaja o desventaja? Eso es lo que hace la situación jurídica, autores. Empieza a ordenar distintos intereses. La víctima va a tener un interés. Por ejemplo, castigar a la persona que ha matado pues, a su familiar. Va a tener un interés que vaya a la cárcel. Y también puede tener un interés, por ejemplo, económicamente, que se le indemnice a la familia, ¿no? Entonces, ese es un interés. Ese interés va a prevalecer frente al interés de la persona que ha ocasionado el daño. ¿Qué es lo que va a querer la persona que ocasionó el daño? No ir a la cárcel, pagar la menor indemnización posible, pero su interés va a estar aminorizada, subordinada al interés de la víctima. Entonces, en el caso de la víctima, su situación jurídica subjetiva será una desventaja frente a una indemnización del acreedor de la indemnización. En cambio, la persona que ha ocasionado el daño está en una situación jurídica de ventaja pasiva, ¿no? Llamado responsable, ¿no? U obligado, ¿no? Por eso, autores, estos temas son muy importantes porque nos permite a nosotros ordenar los distintos intereses recogidos en una norma jurídica. Otro ejemplo. Ustedes, por ejemplo, el doctor José Luis Liboni, ¿no? Por ejemplo, capaz ahorita es soltero, ¿no? Soltero. Listo. No tiene hijos, imaginemos, no tiene hijos. Entonces vive la vida tranquila, pues, ¿eh? Su dinero es para él solo, no tiene que compartirlo con ningún hijo, se puede ir de viaje, ¿no? Se puede comprarse sus gustos, adquirir sus gustos, comprarse, salir por aquí, por allá, ¿ves? Genial. Son situaciones de la vida, ¿no? De la vida. En un momento dado de su vida, decide tener un hijo. ¿Tener un hijo es un hecho jurídico o no?
Tener hijos en hecho jurídico. Está regulada una norma jurídica, la relación entre padre e hijo. ¿Está regulado? Claro que sí, está regulado, ¿no? ¿En qué libro está regulado? De hecho de familia. ¿Ve? De hecho de familia. Se llama relaciones paterno-filiales. ¿No? Paterno-filial. ¿No? Entonces, doctores, ahí viene todo el reconocimiento, de hecho al nombre, y uno de ellos es a los alimentos. Los alimentos. Bien, listo. Los alimentos. Entonces, los alimentos. El menor tiene derecho a los alimentos. Desde la concepción, dice la norma. ¿No? Derecho a los alimentos. Y ahí está el padre, el obligado. Entonces, esos sujetos, frente a la ocurrencia de ese hecho jurídico, van a justamente a, frente a esos intereses, van a ocupar posiciones jurídicas, van a ocupar situaciones jurídicas. Entonces, respecto a los alimentos, el menor, ¿en qué posición jurídica se encontrará? ¿No? Entonces, si él tiene el derecho de los alimentos, entonces tendrá una desventaja, porque su interés prevalece frente al interés del padre. ¿Y el padre en qué posición estará? En una de desventaja, ¿no? Porque él es el que tiene el deber, ¿no? El deber. Por eso, doctores, que todas las normas jurídicas establece de manera desordenada intereses. ¿Quién los ordena? ¿Quién va a decir un interés es de ventaja y el otro interés es de desventaja? Las llamadas situaciones jurídicas subjetivas, que es una herramienta creada por la doctrina, no es creada por jurisprudencia, es creada por la doctrina. Bien, ahora ¿a dónde vamos, profesor? Vamos ahora a las llamadas tipos de situaciones jurídicas de ventaja y tipos de situaciones jurídicas de desventaja. Y para esto me voy a guiar bastante también bueno, hasta ahora para mí una de las mejores clasificaciones de los tipos de situaciones jurídicas que lo ha hecho pues el profesor Rómulo Morales en su libro Patologías y Remedios de los Contratos, ¿no? Ahí se encuentra en la página 69, ¿no? Justamente los tipos de situaciones jurídicas de ventaja y de ventaja que vamos a tratar de explicarlos de manera así práctica para que puedan entender cómo es que se aplica y cómo es que se habla este tipo de lenguaje. ¿Cuáles son, profesor, los tipos de situaciones jurídicas de ventaja? Ahí tenemos lo que es el derecho subjetivo, Quiero anotar por la el letra. video. ¿No? Tenemos aquí el derecho subjetivo, que ustedes seguramente lo han visto pues en ¿no? Ha hablado bastante de derecho subjetivo, esa cosa. Está lo que es el poder jurídico, está lo que es la expectativa, está lo que es el interés legítimo, ¿no? Está lo que es... bueno, ahí estamos, ¿no? Hasta ahí vamos a ver, los cuatro vamos a ver. ¿Ya? Los cuatro. Eso vamos a ver. Derecho subjetivo, poder jurídico, expectativa e interés legítimo. Y las de desventaja, tenemos lo que es el deber, la obligación, la sujeción y la responsabilidad. ¿Listo? Estos son justamente lo que es los tipos de situaciones jurídicas ¿Sabes qué es, Mariana? subjetivas de desventaja. Los tipos. Ahí está. Y me has desocupado la lonchera. Y está justamente también, ¿no? A ver, ¿no?
Ahora sí, listo. Están también algunas situaciones jurídicas mixtas. ¿Qué quiere decir mixtas? Mixtas quiere decir, pues, que tienen tanto de ventaja y desventaja a la vez, tanto de activa y pasiva a la vez. Por eso que no están ni dentro de la ventaja ni dentro de la desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque puede contener de ambas, ¿no? Entonces ahí tenemos la carga, la potestad y el estatus, ¿no? El estatus, como situaciones jurídicas mixtas. Profesor, en total, ¿cuántas situaciones jurídicas subjetivas tengo que aprendérmelo? Como lenguaje jurídico. Ahí están, 4, 8, 11. Doctores, eso es la forma de ordenar los distintos intereses que se encuentran en todas las normas jurídicas de todo el ordenamiento jurídico peruano. A veces estarás en una situación de ventaja, ya muy bien, pero ¿cuál de todos los tipos de situaciones jurídicas de ventaja es la que yo tengo? ¿Será derecho subjetivo? ¿Será poder jurídico? ¿Será la expectativa? ¿Será interés legítimo? Por ejemplo, yo soy el inquilino y yo, por ejemplo, tengo que pagar la renta, ¿no? Si yo soy inquilino y tengo que pagar la renta, ¿en qué posición me encuentro? Si yo soy el propietario y tengo que cederle el uso al inquilino, ¿en qué posición me encuentro? No. No, por ejemplo, el presidente saca su resolución ministerial y dice aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, ¿en qué situación jurídica se encuentra, ¿no? El presidente para lanzar, ¿no? Ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, lo que hace, ¿no? Claro, muy bien, doctora, así es. Lo que hace justamente las situaciones jurídicas es ordenar esos intereses. ¿En cuál? En todas ellas. Por ejemplo, si me he preguntado, profesor, ya, ¿y el padre que tiene que pasar alimentos? ¿Deber u obligación? El padre que tiene que pagar alimentos. ¿Deber u obligación? Obligación. Obligación, dice el doctor. Bueno, él está obligado, dice. El deber es cuando es moral. O será un deber. El deber es cuando es algo moral, doctor. Y la obligación cuando el padre no quiere cumplir, ¿no? Con sus principios, sus valores, como todo padre ya mediante una ordenanza judicial o una conciliación ya se ve obligado a cumplir con los alimentos. ¿Ah? Creo que debería ser un derecho, ¿no? Para contra el papá. Los alimentos por parte del padre, porque el derecho por parte del menor. Del derecho por parte del papá. Que el menor tiene un derecho. Si no cumple, ya será una obligación. Ya, y si no cumple, está obligado. Y si cumple, tampoco está obligado. Bueno, es un deber, profesor. Como que beber nomás Es piensa un usted, otro su deber del meta. padre. Claro. Allá, deber, allá. Si usted le comenta con todo, ya vamos a hacer las cosas. Puede ser cuando Ya, listo. Doctora Vega, deber u obligación. no se preocupe, Deber, dice. Está, deber. Profesor, la obligación más es un tema de económico y el deber es así como un tema moral. Ya, ya, muy bien. Va casi va por ahí, doctora. Doctor, ¿y por qué incurrimos? A ver, dígame, doctora. Vea. Entonces, un deber es moral, o sea, no necesita una conciliación, una sentencia, ese doctor José. Bien, doctores, entonces para no entrar ya en todo este tema del debate, ¿qué es lo que falta entonces? Afianzar los conceptos. Para justamente tener claro, por eso digo, tener claro. Si nosotros tenemos claro los conceptos, no va a haber forma de que te equivoques. Profesor, pero ¿cómo me puedo acordar de los conceptos? Por ejemplo, nosotros los profesores, ¿cómo nos acordamos de los conceptos? No es porque estamos todo el día ahí grabando, no, como si fuera, pues, no, el Corán, ¿no? Estamos ahí, no, metidos, leyendo, no, sino que practicándolo.
la mejor forma de aprender los conceptos es practicarlos. Si ustedes lo practican, cuanto más practiquen, no, se van a acordar de los conceptos tan fácilmente, ¿no? Es como la matemática, ¿no? El matemático, ¿cómo sabe la fórmula? Porque la ha practicado tantas veces que la ve en una sola y te dice la respuesta viendo ¿no? la pregunta. Igual somos los especialistas en un tema. Hemos visto tantas veces el tema que en una sola te decimos la respuesta, mientras que el que no lo es te va a dar vueltas en el asunto, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que ustedes aprendan, lean y lo practiquen. Si ustedes lo practican todo esto, ¿no? Pues yo pregunto a mis estudiantes, díganme ustedes, ¿cuáles son las situaciones jurídicas de ventaja o activa? Entonces, subjetivo, poder jurídico, expectativo, interlegítimo, ¿no? Entonces, eso lo tiene. Y la facultad y el derecho potestativo, profesor, eso está en derecho subjetivo. Aquí está la facultad y el derecho potestativo. ¿Mm? El derecho potestativo, que son manifestaciones, ¿no? Manifestaciones del derecho subjetivo. Ahí está, ahí se completa, ¿no? Se completa. Ahí está. Entonces, eso es lo que justamente vamos a aprender. Vamos entonces por el derecho subjetivo, por el más completo de todas las situaciones jurídicas subjetivas. ¿Cuál es el más completo de todas las situaciones jurídicas subjetivas? El que mayor protección tiene y el que mayor tutela tiene es el derecho subjetivo. Es el más grande y más completo de todas las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. Es el conglomerado de todas las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. ¿Por qué se dice conglomerado? Porque quien está en esa posición de derecho subjetivo tiene poder jurídico, tiene facultad, derecho potestativo, expectativa, interés legítimo. Por eso es que es el conglomerado. Es el resumen, claro, el resumen de todas las situaciones jurídicas de ventaja. Es el mayor de todas las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. ¿Y quién se encuentra en esa posición? Ay, me olvidaba, doctores, me olvidaba. Profesor, no ha definido todavía quién se encuentra en una situación de ventaja y desventaja. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Tienen razón, nadie me dijo nada. La razón estriba aquí. Quien se encuentra en una situación jurídica subjetiva de ventaja, doctores, aquí, desde el punto de vista del interés, aquí el interés es de preeminencia. El interés que se pretende tutelar es el llamado interés de preeminencia. ¿Y qué es preeminencia? Que su interés prevalece sobre el interés de otros. Aquí lo que se busca es satisfacer el interés propio. Su interés está por encima de los intereses de los demás. Por eso que se encuentra en una situación de ventaja. Por eso está en una situación de ventaja, porque su interés prevalece frente al interés de otros. En cambio, en una desventaja, desde el punto de vista del interés, aquí más bien el interés es de subordinación. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí quien se encuentra en una posición de desventaja, su interés está subordinado a un interés mayor, subordinado al interés de otro que prevalece sobre. Más bien aquí, quien se encuentra en la posición de desventaja tiende a realizar y satisfacer intereses ajenos. Él tiene que realizar comportamientos para satisfacer intereses de otros, no propios, porque si tú vas a satisfacer interés propio, estarías en una posición de ventaja. Pero si tú vas a satisfacer intereses ajenos, es porque tu posición está en una de desventaja. Esa es la diferencia, doctores, entre una posición de ventaja y desventaja. Mayormente ustedes, en un momento dado, estarán en una posición de ventaja. Y otras veces estarán en una posición de desventaja. Por ejemplo, el doctor, ¿no? Dice, yo le paso
toda mi pensión a mi hija. ¿Ves? Entonces, ¿en qué él está satisfaciendo un interés propio o un interés ajeno? Ajeno. Claro, ¿ves? Está satisfaciendo interés. Entonces, ¿en qué posición se encuentra él? De desventaja. Lo único que falta determinar es cuál de los tipos, deber, obligación, sujeción, responsabilidad, padre responsable. ¿Eh? Entonces, eso implica ordenarlo. ¿Ve? Igual el hijo, el derecho de alimentos, los alimentos, es un derecho, por tanto, el interés del menor prevalece frente al interés de los demás. Ahora, determinar cuál de todas ellas está, subjetivo, poder jurídico, expectativo, entre legítimo. Por eso hay que aprender los conceptos que les voy a vertir ahora, ¿no? Ahora, claro, la clase se está grabando, ¿no? Eso es lo bueno que está grabando eso. Profesor, una Y le voy a consulta. dejar el material también para que ustedes puedan reforzar los conceptos. Sí, dígame otra. Profesor, en un negocio jurídico, ¿En cuál? ¿cuál serían este, en qué parte se encontraría, por ejemplo, el que vende y el que recibe, ¿no? Claro, El de un activo y pasivo, contrato, por ejemplo. un Claro, un contrato de contrato, alquiler. exacto. Claro, un contrato de Eh, alquiler. compra un bien o servicio, por ejemplo, ¿no? Uno vende, no sé, pues, un carro, el otro recibe el carro, ¿no? Claro, A mí, muy bien, doctor. en ese caso, yo creo que los dos tienen ventaja activa porque obviamente los dos, uno recibe un bien y otro recibe un dinero, ¿no? Entonces, Muy allí, bien. Así es. Así es, claro. Y también tienen de desventaja, ¿no? hay una desventaja allí. ¿Quién sería? Claro, habría también de desventaja, ¿no? ¿Están obligados o no cada uno Ay, de la ellos? cara de presidente Escobar, por acá. ¿Están obligados o Sí, no? La sí hay obligación de desventaja. pagar el dinero. Claro, pues. ¿A qué Sí hay está desventaja. obligado el Me vendedor? quedo sin dinero y me quedo sin carro. Claro, ¿a qué está obligado el Bien, vendedor? ya se lo agarró. Claro, pues. Hacer la transferencia. ¿A qué está obligado el comprador? A pagar el precio, ¿no? ¿Eh? Claro. Entonces, Quiero abrirlo. ¿qué quiere decir esto? No sé, Estamos lo frente, aprieto, pero no sale. ¿no? Al llamado principio Sí, pero de justamente por la tapita debería reciprocidad, abrirse. Cuando tú ¿no? la aprietas, debería abrirse. Estamos frente al principio Esos de audios, disculpe profesor, reciprocidad. pero tienen que pagar sus audios las personas que están Sí, ahí sí, participando. sí, ya estoy controlando esta parte también. Entonces, estamos frente al principio de reciprocidad. Lo que en contrato, vamos a verlo, ¿no? La siguiente clase, se llama contratos con prestaciones recíprocas. En los contratos con prestaciones recíprocas, cada parte se va a encontrar con posiciones, diré, con situaciones jurídicas al mismo tiempo de ventaja y desventaja. Ambas partes. Ambas partes. Activa y pasiva a la vez. Entonces se llama contrato con prestaciones recíprocas, ¿no? Justamente el principio de reciprocidad entre las prestaciones. Ambos ocuparán una posición de ventaja y ambos también en una de desventaja, correlativamente, ¿no? Pero no todos los acuerdos son de prestaciones recíprocas, también hay de prestaciones autónomas, que también lo vamos a ver cuando veamos contratos, prestaciones autónomas, ¿no? Entonces, algunas veces ustedes van a celebrar contratos con prestaciones autónomas y otras veces con prestaciones recíprocas. Claro que mayormente ustedes todos los días celebran con prestaciones autónomas o llamadas también obligaciones bilaterales, ¿no? Mayormente, no hay día que ustedes no dejen de celebrar contrato con prestaciones recíprocas. Aquí nada más en el curso. Hemos celebrado un contrato con prestaciones recíprocas, reciprocidad, ¿no? Ese es un principio de altruismo, un principio de la buena fe, ¿no? Todo deriva de grandes principios, ¿no? Regulados en el derecho romano, ¿no? La buena fe, todo eso. Bueno, continuamos entonces, doctores. Entonces, el derecho subjetivo tiende a ser el mayor de todas las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja, ¿ya? El mayor de todas. El derecho subjetivo
Por ejemplo, lo tiene el propietario y lo tiene el acreedor. ¿Quién es titular de un derecho? El titular de un derecho es justamente quien tiene el derecho subjetivo. El acreedor es titular de un derecho. ¿Qué derecho? De crédito. De crédito. El propietario, no poseedor, propietario. Quien es propietario es titular de un derecho. ¿De qué derecho? Derecho de propiedad. Derecho de propiedad. Entonces, quien es titular de un derecho, por ejemplo, el menor, derecho de alimentos, derecho subjetivo. Titular de un derecho. Tiene el derecho objetivo es el mayor de todas. Luego vas a tener derechos menores, pues, como la facultad, derecho potestativo, poder jurídico, expectativa, inteligible, son derechos menores. Pero si tú eres propietario, acreedor o titular de un derecho extrapatrimonial o patrimonial, te encuentras en un derecho subjetivo, autores. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el propietario de un bien inmueble con su bien inmueble? A eso se llama facultad. ¿Qué es la facultad? La facultad no es más, pues, aquellas posibilidades que lo puede realizar el titular de un derecho. Aquellas posibilidades que el ordenamiento jurídico le faculta para poder manifestar su derecho subjetivo. ¿No? Entonces, ¿qué puede ser muy bien, doctor José? Así es. ¿Qué puede ser con el bien? Muy bien, venderlo, alquilarlo, donarlo. Muy bien, doctor Víctor, el jus abutendi, ¿no? Destruirlo. Profesor, voy a sacar todos los bienes muebles que me ha regalado mi ex. Ah, no lo va a donar, no lo va a vender, lo quiere destruir. Y esa es una facultad, ¿eh? Una facultad que tiene el propietario. A ver, dile pues a tu amigo que le has prestado tu bicicleta, le has cedido el uso, a ver si lo puede quemar él. Que no lo puede destruir. ¿Por qué? Porque él no es el titular de ese derecho. No, no es titular del derecho. Él más bien va a tener una obligación de devolverlo. ¿Eh? Entonces, usufructuarlo, claro. Puedes modificarlo o no, puedes modificarlo. Ese lo hace un propietario, modificar, su requisito de la prescripción adquisitiva, ¿no? Modificar el bien. Tú tienes un piso, ¿qué hace? Construye el segundo, lo estás modificando. ¿Qué del segundo? Lo remodelas. Entonces, eso es lo que hace un propietario. Son facultades, son las posibilidades que el ordenamiento jurídico le otorga a quien es titular de un derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, titular de un derecho, al derecho a demandar. Alguien te ha ocasionado, por ejemplo, a tu derecho al honor. Ahí está, derecho al honor. Entonces, como alguien ha invadido tu derecho al honor, ha transgredido tu derecho al honor, entonces tú eres titular de un derecho a cobrar una indemnización. Titular de un derecho, ¿eh? Derecho subjetivo. Pero tienes la facultad, la posibilidad de demandarlo si quieres o no. Esa es una facultad. Por eso que la facultad es una manifestación del derecho subjetivo. Es la forma de materializar el derecho subjetivo. Se materializa a través de las facultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo propietario, le entrego a mi amigo el uso de mi bien, de mi cuarto o de un cuarto de mi casa por 3 meses. Derecho de habitación. Eso es facultad. ¿Eh? Una facultad. Yo soy titular, derecho subjetivo. ¿Eh? Quien se encuentra, ¿cómo se llama? En ese cuarto, él tiene una obligación, ¿no? De devolver el bien al culminar los 3 meses.
Esa es una manifestación del derecho subjetivo. Otra manifestación del derecho subjetivo, ¿no? Es lo que es el llamado, pues, derecho potestativo. ¿Y qué es el derecho potestativo? El derecho potestativo, doctores, no es más, pues, que poder modificar, ¿no? Modificar la situación jurídica ajena. Quien tiene un derecho subjetivo también puede materializarla a través del llamado derecho potestativo. Y el derecho potestativo no es más pues que el poder que tiene un sujeto de modificar la situación jurídica ajena, sin que la otra persona pues pueda hacer nada, ¿no? Por eso tienes el derecho potestativo, ¿no? Por ejemplo, se celebra un contrato de opción, ¿no? El inquilino tiene el derecho de opción. ¿En qué? En continuar con el arrendamiento u optar por la compra del bien arrendado. ¿En qué situación se encuentra el inquilino? Frente a un derecho potestativo. ¿Ves? Titular de un derecho potestativo. Tienes la capacidad, tienes el poder, ¿no? De modificar situaciones ajenas. Entonces él dice, bueno, voy a elegir comprar. ¿Qué puede hacer el propietario frente a la elección que ha hecho el inquilino? Elijo comprarlo. ¿Qué puede hacer el propietario? Absolutamente nada. Entonces, ¿en qué posición se encontrará el propietario respecto de esa opción? En un estado de sujeción. Sujeción. Cuando te encuentras siempre en una situación de elegir entre uno u otra cosa, ten en cuenta que tu posición es de derecho potestativo. Profesor, mi enamorado me ha dicho ahora para Semana Santa, o al sur o al norte. ¿Ves? Tú tienes el derecho potestativo. Y tú eliges. ¿Y tu flaco en qué posición estará? De pagar. ¿Cómo que de pagar? También, pero ¿en qué posición se encontrará? De sujeción. ¿Ves? De sujeción. ¿Puede hacer algo frente a esa decisión? No, porque le otorgó el derecho potestativo a una de las partes. ¿Ves? Titular de un derecho. ¿No? Derecho potestativo. ¿No? Entonces, cuando te encuentres, y las normas de autores, la norma que dice, por ejemplo, el artículo 1219, el acreedor puede optar. Ah, esas normas que está creando. Está creando una posición jurídica. ¿De qué? De derecho potestativo. ¿A quién? Al acreedor, derecho subjetivo. Artículo 1219. El acreedor puede optar. ¿Eh? Clarísimo. Ahí estamos frente a una situación jurídica. Entonces, doctores, también respecto, ¿no? Al tema de lo que es el poder jurídico, ¿no? ¿Cómo definimos lo que es el poder jurídico? El poder jurídico, ¿no? Puede ser definido también, pues, ¿no? Como una, ¿cómo se llama? Una también manifestación de lo que puede tener, por ejemplo, ¿no? El titular de derecho de propiedad, ¿no? Es la posibilidad de poder, pues, ¿no? Operar, ¿no? Sobre una determinada realidad jurídica, ¿no? Por ejemplo, aquí el poder es la posibilidad de obtener, pues, un resultado, ¿no? Como dice el profesor Rómulo Morales, de obtener un resultado, de determinar la producción de ciertos efectos jurídicos, ¿no? Entonces, es la posibilidad, pues, de querer los actos según los cuales la norma liga tales efectos, ¿no?
Por eso que los poderes jurídicos son pues las posibilidades correspondientes al sujeto de producir determinados efectos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los llamados poderes reglamentarios, ¿no? Poderes reglamentarios, por ejemplo, los poderes que salen de un estatuto, si por ejemplo hablamos de una asociación, los poderes disciplinarios, los poderes suspensivos, ¿no? Por ejemplo, la norma del derecho en el Código Civil y Contratos. ¿Qué pasa? Y esto también pasó bastante en la práctica, ¿no? En la práctica. En el contrato se ha colocado como cláusula que a los 4 meses de haberse adquirido el departamento, pues claro, todos los departamentos, el propietario, ¿no? El vendedor, se obliga pues, ¿no? A realizar la entrega del agua y desagüe. Miren, agua y desagüe, listo. La obligación de los propietarios es seguir pagando puntualmente, pues, ¿no? Sus cuotas del pago de la compra del bien inmueble, ¿no? Del departamento. Bien. Al cabo de los 4 meses, no, el propietario no le coloca, pues, agua y desagüe. Ya pasó 6 meses, nada. Le han mandado carta notarial y nada. No lo coloca agua y desagüe. ¿Qué pueden hacer los adquirentes de esos bienes? ¿En qué posición se encuentran frente a esa cláusula? Se encuentran en un poder jurídico, en una situación jurídica de ventaja, porque está regulada en una cláusula contractual. Si en 4 meses no lo colocan agua y desagüe, diré, el propietario está obligado a colocar agua y desagüe. En 4 meses no lo ha hecho. Tiene un poder jurídico. ¿Qué se hace como abogado especialista? Le mandas una carta notarial indicándole al propietario, en razón de la cláusula, imaginemos, 15ª del contrato celebrado, ¿no? A todos los propietarios, ¿no? No habiéndose cumplido hasta la fecha con esa cláusula, en virtud de esta carta notarial, se le da un plazo de 72, 48, 36 horas, como crean conveniente, de acuerdo al interés de las partes, para que solucione y efectivice la instalación de agua y desagüe. En todo caso, aplicaremos, ¿no?, la excepción de incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a suspender el pago de las cuotas mensuales, porque están ligados, ¿no? El pago de las cuotas mensuales, hasta que se instale el agua y desagüe prevista en la cláusula contractual. Y tiene que mandarlo, porque ¿qué hizo el abogado? Señores, no paguen. No es lo que hizo un abogado. No paguen, señores, hasta que le coloquen. Entonces, y dejaron de pagar. Pero nunca le enviaron carta notarial. ¿Qué hizo la empresa? Pues tenía todo el poder, pues. Tenía todo el derecho subjetivo, los demandó. Y hay una cláusula, en caso que incumplan el pago de una de las cuotas atrasadas, el contrato se resuelve, tienen que devolver el bien, desalojarlo y todo lo que han pagado se pierde. Entonces, cuando vienen a buscarme, ya vienen a buscarme cuando están ya con la demanda de desalojo por aplicación de esa cláusula de resolución contractual, ¿no? Entonces, aquí va a ser, ya frito, tienen que irse, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado la había asesorado mal. Lo que tiene que haber hecho el abogado es mandar una carta notarial y efectivizar este poder jurídico que tienen ellos. Es un poder que se les ha otorgado. Se llama poder de excepción, ¿no? Excepción de incumplimiento, que está regulado en los contratos. Si la otra parte incumple, por el principio de reciprocidad, yo también incumplo. Pero eso sí, para hacer valer mi incumplimiento, es una excepción, porque los contratos deben de cumplirse siempre, esa es la regla, pero la norma te autoriza a incumplir, porque se llama excepción de incumplimiento. Mándale una carta notarial.
tienes que indicarle, porque ese es salvar tu interés, ¿no? De que vas a incumplir hasta que el otro cumpla. Listo. Y con eso, saneado. De manera de desalojo, señor juez, está excepción de incumplimiento, carta notarial enviado. La empresa sabe que ha incumplido una cláusula contractual y por la cual también nosotros hemos mandado a suspender el pago hasta que se efectivice el cumplimiento de su obligación que tiene. Ya es poder jurídico. Tiene poder jurídico, poder de excepción de cumplimiento. Después están los poderes resolutorios, ¿no? Los poderes resolutorios, que es lo que mayormente en todos los contratos que ustedes celebran con las empresas, por ejemplo, más que todo de celulares, cosas, tienen una cláusula resolutoria expresa. Ese es un poder jurídico, el poder resolutorio. Incluso tú puedes colocar en un contrato de compra-venta la resolución unilateral o el desistimiento unilateral, poder jurídico, ¿no? A quien se le otorga el poder de resolver unilateralmente el contrato, tiene un poder jurídico, una situación jurídica de ventaja, ¿no? Entonces, él puede activar los efectos jurídicos de ese contrato, ¿no? Activarlos. Para eso, si es que la otra parte incumple el contrato, le manda su carta notarial indicando que te hace valer de la resolución del contrato. Poder resolutorio, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, también, pues, los poderes de impugnación, ¿no? Por vicios, por dolo, ¿no? Poder de impugnación también. No son poderes jurídicos. Luego tenemos el tema de lo que es la expectativa. Profesor, ¿y qué cosa es la expectativa? La expectativa, doctores, es la posición de un interés inicial, nótese, un interés inicial jurídicamente relevante. Es una situación de espera. Aquí el sujeto se encuentra en una situación de expectativa, en una situación de espera. Todavía no es titular de un derecho, todavía no lo es, pero tiene la esperanza, como ustedes con su flaca, tiene la esperanza, ¿no? Tiene la esperanza, pues, de ser titular de un derecho, ¿no? Pero para que lo sea, ¿no? Para que lo sea, tiene que cumplir, ¿no? Para que lo sea, tiene que cumplir, ¿no? Con determinadas condiciones, ¿no? Con determinadas condiciones. Mientras no se cumpla esa condición, él justamente estará en una situación de expectativa, ¿eh? Situación de espera. Si cumple la condición, pasará de modificar de una situación de expectativa a uno de derecho subjetivo, ¿no? Por ejemplo, ustedes en los actos jurídicos han estudiado lo que son las modalidades, condición, plazo y cargo. La condición y el plazo justamente son estados de expectativa, situaciones de expectativa. Yo le digo no sé, al doctor Sumaeta, le voy a entregar los 2 libros de Alberto Trabucchi, Institución de Derecho Civil, si aprueba el curso de Introducción al Derecho Civil con 20. Entonces, él todavía no es titular de los libros. No lo es. Su situación es una de espera, es una de expectativa, ¿no? ¿Cuándo será titular? Cuando se cumpla la condición. Que lleve Gracias, el curso doctor. conmigo, Muchas gracias por el así, libro. así, y que saque 20. ¿Ve? Si cumple la condición, deja de ser un estado de expectativa y más bien será uno de derecho subjetivo. ¿Mm? Subjetivo. Ya será titular de un derecho subjetivo. Será propietario, pues, de unos libros. Y él podrá hacer facultad con el libro lo que más le plazca. El interés legítimo tiene que ver justamente con el tema de actos administrativos. Más bien es la pretensión que tiene un privado para que sea regular
la acción con la cual la administración pública incide en sus intereses. O bien la pretensión que tiene el particular para obtener la anulación de los actos de la administración pública que sean pues lesivos a sus intereses, ¿no? Cuando estos actos pues sean ilegítimos, ¿no? Entonces ahí nace para este administrado un interés legítimo de solicitar la anulación de esos actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, si te han otorgado a ti una licencia de construcción o una licencia de funcionamiento, y luego de un momento a otro la municipalidad, sin argumento alguno, lo revoca o lo anula, entonces está lesionado en tu interés. Y sobre ti nace un interés legítimo de declarar nulo esa resolución que ha anulado tu licencia. Entonces tú te encuentras en una posición de ventaja, ¿no? Activa, interés legítimo. O sea, solamente está ligado entre legítimo a aquellas vinculaciones entre el administrado y la administración pública, ¿no? Ahí nace. Entonces, hasta ahí, doctores, todas las situaciones jurídicas de ventaja, ¿no? En las cuales aquí prevalece el interés del sujeto frente al interés de los demás. Distintos son las de desventaja. En las situaciones jurídicas de desventaja, tenemos el llamado deber, ¿no? El deber. Profesor, ¿y qué cosa es el deber? El deber no es más que aquella situación jurídica subjetiva de desventaja, ¿ya? En la que se le coloca al sujeto en virtud de un mandato normativo. Nótese bien lo que es el deber. De un mandato normativo. Es decir, que los efectos jurídicos no van a ser otorgados por los sujetos, sino que los efectos jurídicos van a ser otorgados por la ley, ¿no? Por eso que quien se encuentra en un deber es porque el mismo ordenamiento jurídico, la misma norma jurídica, va a determinar cómo debe de comportarse, qué es lo que debe hacer o qué es lo que no debe hacer, qué es lo que se le está permitido hacer y qué es lo que no se le está permitido hacer. Entonces, son mandatos generales, genéricos, dirigidos a todos. No se llama deber, ¿no? Aquí el sujeto, doctores, no busca, pues, vincularse con la otra parte. Pero ¿por qué tiene que satisfacer el interés ajeno? Porque el ordenamiento le dice que debe de realizar ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una persona quiere ser padre y es porque quiere tener un hijo, entonces el ordenamiento le va a decir, reconózcalo, dale un nombre. No es porque él quiere, sino porque el ordenamiento se lo manda. Entonces, me debe. Y luego le vas, aparte del nombre, le vas a dar un monte económico. El ordenamiento lo dice, le manda, pues se llama deber, le manda, ¿no? Cuando el ordenamiento mismo te manda a realizar algún comportamiento, o no hacerlo, ese es un deber, doctores. Por ejemplo, todo el Código Penal son deberes. Por ejemplo, no robar, no matar, no mentir, no hurtar, no manejar en estado de ebriedad, son deberes negativos, ¿no? No, son deberes. ¿Impuesto a quién? Se le impone a toda la sociedad, pues son deberes generales. Un deber se va a colocar al interés general de todos. Se le impone a todos, incluso al Estado mismo. Al Estado mismo. En cambio, la obligación, y ahí va a ser la diferencia, es
aquella vinculación en la cual el sujeto que se encuentra en desventaja, él se ha busca vincularse con el otro sujeto de la situación de ventaja. Él mismo lo busca. Por ejemplo, el doctor Sumaeta quiere construir su 15ª casa con su 15ª mujer, como siempre. Entonces va a construir su 15ª casa. Claro que ya gastó plata en diferentes casas, ¿no? Entonces, para construir una casa se necesita dinero. Entonces él dice, bueno, pues ahora, ¿la norma acaso me obliga a mí a ir a Caja Huancayo? No. ¿La norma le dice, tienes que ir al Banco Azteca? No. La norma no te manda, porque si no hubiera sido un deber. Entonces uno mismo dice, ¿a dónde voy? Bueno, me voy a la Caja Sullana. ¿Ves? Uno mismo busca vincularse. Claro, en la obligación existe un elemento muy esencial, que son los llamados actos de cooperación humana. Los actos de cooperación humana son los típicos actos obligacionales, en la cual el otro sujeto quiere también cooperar contigo. Entonces, por ejemplo, pues, estás en el paradero y levantas la mano, el taxista te ve tu rostro y se pasa. Pues, él no quiere vincularse contigo. ¿No? Ahí no hay acto de cooperación. ¿No? Entonces jamás van a ser obligaciones. ¿No? Entonces, puede ser que las obligaciones son actos de cooperación humana. En cambio, no va a haber acto de cooperación pues, entre padre e hijo. ¿No? Yo voy a cooperar con mi hijo pasándole alimentos. No, eso no es cooperar. La norma te obliga, por más que no quieras. La norma te dice, obligado, pero la norma utiliza obligación, pues que ahí confunde, ¿no? Utiliza el vocabulario obligación, pero no es obligación, es deber. Pero a veces el deber se utiliza también como obligación, que ahí te vamos a explicar por qué. Es el mal lenguaje que utiliza. ¿Por qué? Porque como no estudian situaciones jurídicas subjetivas, confunden vocabulario. Y es cierto, en el derecho todas las palabras son a veces polisémicas, pues no, una misma palabra significa varias cosas, ¿no? En diferentes partes del ordenamiento, ¿no? Entonces, cuando uno mismo busca vincularse frente a otro sujeto, a devolverle algo, o a hacer algo, o a no hacer algo, a eso se llama obligación. Actos de cooperación humana. Y todo en función a aspectos patrimoniales. Patrimoniales. Ese es el carácter. Otra diferencia con el deber es general, la obligación es específica. El acreedor solo le puede cobrar al deudor. Por eso que en obligaciones se le llama deudor, ¿no? Pues tiene la titularidad del débito, titular de un derecho de débito. Mientras que el acreedor se encuentra en un derecho subjetivo, ¿no? El derecho de exigir al deudor obligado a que cumpla lo que ha prometido, a lo que se ha obligado. Entonces la obligación es particular. Solo el acreedor puede oponer su derecho al deudor, ¿no? Solo el deudor le puede decir, págame. Él no va a decir que la sociedad me pague. No, pues eso no va a confundir con el deber, ¿no? Tiene que exigir. En cambio, en el deber, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, no mentir. ¿A quién se le exige? A todos, pues. Todos. No robar. A todos se le exige no robar. No hacer daño a otro. Es un deber. Se le exige a toda la sociedad. Esa es la diferencia entre deber y obligación, doctores. ¿No? Las obligaciones pueden ser positivas o negativas, por ejemplo, la obligación de dar, hacer y no hacer. Ahora, hay un cierto sector de la doctrina, y esto también me parece muy bien llevar la acotación, ¿no? Es que el deber lo clasifican también, ¿no? Clasifican. ¿Cómo clasifican el deber? En deber general y particular. Deber general y particular. Profesor, el deber general y particular. ¿Qué quiere decir deber general? El deber general quiere decir que es un deber que se le impone a todos, en general, por ejemplo, el deber de no causar daño a otro, todo el Código Penal, no matar, no robar, son deberes generales que se le impone a todos.
pero hay deberes particulares que solo se le impone a determinados sujetos, ¿no? Particulares, solo a determinados sujetos, ¿no? Incluso la doctrina dice, el deber particular se divide en dos. Deber particular no patrimonial y deber particular patrimonial. Para no confundirlos. Diferencia entre deber particular no patrimonial. Son aquellos deberes particulares, ¿no? Que se exigen a una determinada persona o determinadas personas, pero que no tienen como contenido económico. Por ejemplo, derecho de familia, el deber de fidelidad. ¿A quién se le exige? ¿Al enamorado? ¿Tú a tu enamorado le exiges fidelidad? No, ¿verdad? Claro. No. Al enamorado no se le exige, solamente se le exige ¿a quién? A los que son cónyuges. Nada más, cónyuges. Productor, conviviente, conmigo, nada, solo cónyuge. Entonces no debo, no debes. Gracias, profe. Listo. ¿Ve? Entonces son deberes particulares, no patrimoniales. ¿Ve? Solo se exige a quien se encuentra en una relación jurídica matrimonial. Nada más. ¿Ve? En cambio, los deberes particulares patrimoniales, su contenido es económico, ¿no? Contenido económico. Entonces, por ejemplo, pues, una persona que tiene que entregar $10,000 a quien le debe, pues, deber particular patrimonial. A una persona que tiene que devolver el bien que ha alquilado, deber particular patrimonial. ¿Por qué? Porque lo que ha alquilado es un bien patrimonial. Y es aquí, doctores, donde la doctrina dice, aquel deber particular patrimonial es lo que se llama obligación. Entonces, ¿qué es la obligación en términos de deber? La obligación no es más que un deber particular patrimonial. Así también, ¿ya? Se puede hablar en este lenguaje también. Si ustedes escuchan que la obligación es un deber patrimonial, está bien hablado. Porque así también la doctrina italiana lo conoce. Deberes particulares patrimoniales, ¿no? También. Pero si ven, son deberes específicos, ¿no? De contenido económico. Y es que la obligación es de contenido económico. Sujeción. La sujeción, autores, no es más pues que aquella posición correlativa del derecho potestativo. ¿Qué quiere decir correlativo? Que si yo me encuentro en la posición de derecho potestativo, el otro sujeto que está vinculado conmigo se encuentra en un estado de sujeción. Y un estado de sujeción es aquella situación jurídica en la cual al sujeto le modifican su situación jurídica sin que él pueda hacer algo. No puede hacer absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, el trabajador que realiza una renuncia irrevocable. El trabajador que renuncia irrevocablemente tiene un derecho potestativo. ¿Por qué? Porque él puede o seguir en el trabajo o ya no seguir en el trabajo, pues es una cuestión de elección. Si ya no quiere seguir en el trabajo, lo que hace es renunciar, ¿no? Renuncia irrevocable. ¿Y su empleador en qué posición se encontrará respecto a esa renuncia? Está en sujeción, no puede hacer nada. Claro, siempre y cuando respetando los derechos laborales, ¿no? No puede hacer nada. Estado de sujeción. Igual también quien ejercita un derecho potestativo está ejerciendo un derecho potestativo y la otra parte está de sujeción. No puede hacer nada. En cambio, en el tema de la responsabilidad también, doctores, es una situación jurídica de desventaja. Aquí el sujeto, más bien, el sujeto se encuentra pues expuesto a sufrir, ¿no? Consecuencias desventajosas para él. Entonces, cuando una persona se encuentra expuesto a sufrir consecuencias desventajosas previstas en una norma jurídica, siempre y cuando
se verifique el cumplimiento de ciertos presupuestos, es porque esa persona está en una situación de responsabilidad. Por ejemplo, el artículo 1969 y 1970 del Código Civil. El artículo 1969, ¿no?, del Código Civil dice, pues, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. ¿Eh? Entonces, aquel que por dolo, entonces ahí vemos que en esa norma existen presupuestos normativos que si se cumplen, se verifican, entonces la persona asumirá consecuencias desventajosas económicas para él. Entonces, si se prueba, primero, que cometió el daño, porque la norma dice aquel que por un daño, no, aquel que por dolo culpa causa un daño, listo, daño. Entonces, causa. Entonces, otro, se tiene que verificar que él lo haya causado, ¿no? Relación causal, ¿no? Criterio de imputación, ¿no? Es decir, tiene que probar que ha sido por dolo o por culpa. Entonces, tiene que probar esos elementos. Si llegas a probar esos elementos, entonces el sujeto será responsable. Al igual que, por ejemplo, en términos administrativos, ¿no? Se le llama, en derecho administrativo, creo que se llama, ¿cómo se llama? Eh, Administrativo sancionador, que lo llaman. Igual, se tiene que probar. Igual el tema penal, penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil. En la responsabilidad penal igualito, ¿no? Se tiene que probar todos los presupuestos de esa norma penal para que el sujeto sufra las consecuencias desventajosas de esa misma norma, porque esa misma norma señala las consecuencias. En el caso civil, la consecuencia es económica. En el lado penal, la consecuencia va a ser dependiendo del tipo de pena. Ustedes saben que hay 4 tipos de penas según los penalistas, ¿no? Pena limitativa de derecho, no sé, pues, de pena efectiva de cárcel, ya los penalistas saben. O responsabilidad administrativa, ¿no? Pero ese es un concepto general de responsabilidad. Y luego tenemos las pequeñitas, ¿no? Lo que es la carga, potestad y estatus. Respecto al tema de lo que es la potestad es una posición que comprende facultades, comprende poderes, ¿no? Poder jurídico, y comprende también deberes, ¿no? Puede ser que contiene tanto de ventaja como desventaja, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la patria potestad, ¿no? De los padres sobre sus hijos menores, patria potestad, ¿no? Entonces, el padre, pues, tiene el deber de los alimentos, pero también tiene el derecho de exigir, pues, al menor, ¿no? Determinados derechos también, ¿no? Tiene facultades, tiene poderes, ¿no? Reglamentarios, colocar las reglas, ¿no? Poderes reglamentarios, ¿no? Por eso que son potestades, ¿no? Luego tenemos la carga. La carga, puede ser definida como aquella previsión normativa de una conducta, pues, impuesta a un sujeto solo si se quiere obtener un cierto resultado. Si tú quieres un resultado favorable hacia ti, tú tienes que realizar la conducta determinada o en la norma o determinada en el contrato, pero tienes que hacerlo. Por eso recae sobre ti una carga. ¿No? Por ejemplo, si el inquilino encuentra una fisura en la columna, entonces él tiene que avisarle al propietario, ¿no? Para que el propietario ejercite, pues, pero él no puede decir, dejo de pagar renta, ¿no? Porque encontré fisura en la, ¿cómo se llama? En el muro, pero es que no hizo efectivo la carga. Tenía que haberle dado un aviso. Si quiere suspender el pago, primero tiene que reclamar el incumplimiento de la obligación de la otra parte, que es reparar, ¿no? Igual también, por ejemplo, si ustedes están, y esto le pasó, me acuerdo, a un colega, estábamos almorzando en 7 sopas, ¿no? Y pide pues la sopa del día, y en la última cucharada encuentra un chicle, que ni siquiera estaba nuevo, ¿eh? Chicle masticado, una suerte.
Con razón salía burbuja, decía la sopa. Bueno, entonces encontró pues el chicle, ¿no? Y entonces sobre él recayó una carga. Si él quería, obviamente, que le indemnizaran, porque imagínate hacer un lavado gástrico, estar luego descanso, verificar que no ha sufrido daños, ¿no? Todo eso implica un monto económico que no lo va a asumir él, que tiene que asumirlo la persona responsable, ¿no? Entonces, él tiene una carga. Si él quiere una situación ventajosa para él, que le paguen una indemnización, va a llamar al mozo, va a llamar al encargado, al administrador, ¿no? Y le va a indicar, pues, cuál es la situación que ha ocurrido. Entonces, sobre él recae una carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cuando tú recibes un producto defectuoso, si recibes un producto defectuoso, igual recae sobre ti una carga, ¿no? De indicar lo defectuoso de ese producto. ¿Para qué? Para que luego sí te indemnice. Por eso que si tú quieres un evento favorable, primero ejercita lo que la norma te dice, reclamándolo, ¿eh? La carga. El estatus, doctores, es un conjunto de situaciones jurídicas, ¿no? Algunas activas, otras pasivas, que corresponden al sujeto en virtud de una cualidad o posición social que lo ostenta. De otra forma, es la posición en la que se encuentra un sujeto dentro de un grupo social. Por ejemplo, dentro de su casa de ustedes, la casa donde están ahorita seguramente, ¿cuál es la posición que ustedes ostentan? Pues, por ejemplo, alguno, doctor, yo soy padre de familia, entonces papá. Pero también estoy casado, esposo. O estoy divorciado, divorciado, estatus. En el trabajo, soy gerente, estatus. En la calle, ciudadano, estatus. Entonces, el ordenamiento jurídico también califica al sujeto, ¿no? Califica al sujeto dentro de un grupo social. Padre, hijo, abuelo, ¿no? Empresario, socio, hijo, padre, madre, cónyuge, ¿no? Entonces son estatus, son maneras de ser, maneras de estar del sujeto en un grupo determinado socialmente. Entonces, autores, esas son todas las situaciones jurídicas subjetivas que ustedes tienen que manejarlo como lenguaje jurídico. Y para terminar, el tema de hoy era hecho jurídico, situaciones jurídicas y relación jurídica. Y con eso terminamos. Profesor, entonces, ¿qué cosa es una relación jurídica? No podría haber hablado de relación jurídica sin antes haber hablado de situación jurídica. ¿Por qué? Porque la relación jurídica no es más que aquella vinculación entre una situación jurídica de ventaja y una situación jurídica de desventaja. Sí, no se preocupe, doctor. Eso es una relación jurídica, doctores. Es aquella relación entre el titular de una situación de ventaja y el titular de una situación de desventaja. Por eso que la relación jurídica no es más que la vinculación de posiciones jurídicas de ventaja y desventaja a la vez. La situación jurídica tiene una estrecha vinculación con el concepto de relación jurídica. La relación jurídica engloba la vinculación entre posiciones jurídicas correlativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro en una posición de ventaja, el otro sujeto que está vinculado conmigo tiene que estar en una de desventaja. No puede haber vinculación entre dos sujetos de ventaja o dos sujetos de desventaja. Pues no puede haber pues, yo deudor y el otro deudor. No, pues, o sea, eso no es relación jurídica. Relación jurídica, yo soy acreedor y el otro deudor. Yo tengo el derecho de exigir y el otro obligado a restituir, ¿no? Si yo tengo que entregar, yo estoy en una desventaja. Si yo tengo el derecho de exigir, estoy en una desventaja.
A ver, un momentito. Ya está. Listo. Bien. Esa es una relación jurídica, doctores. ¿Ya? Se define a través de las llamadas posiciones o situaciones jurídicas. Ventaja y desventaja a la vez. Entonces, doctores, lo que vamos a ver la siguiente clase es que las relaciones jurídicas se dividen, ¿no? De acuerdo también al interés, de acuerdo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social también. Eso se le llama desde el punto de vista de su función, vamos a ver si hablarlo, desde el punto de vista de su función, las relaciones jurídicas pueden cumplir dos funciones, función económica o función social. Si la relación jurídica cumple una función económica, entonces, ¿cómo se llama esa relación jurídica? Se llama relación jurídica patrimonial, porque cumple una función económica. Si una relación jurídica cumple una función social, entonces estamos frente a una relación jurídica no patrimonial o extrapatrimonial, no patrimonial. Entonces, dentro de las relaciones jurídicas patrimoniales, el contrato, la obligación, sucesiones, ¿no? Responsabilidad civil. Y las relaciones jurídicas no patrimoniales, persona, familia, ¿no? Parte de sucesiones, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo de que vamos a englobar ya los cursos específicos del derecho civil, ¿no? Dividido en sus relaciones. Y tomando en cuenta siempre, en consideración siempre lo que decía el maestro Trabucchi, ¿no? Seguidores aquí, por ejemplo, José Eugenio Castañeda, ¿no? Decían pues que el derecho civil, y con esto termino, autores, debe siempre empezarse estudiando, en primer lugar, a la persona humana. Por eso que el primer libro que debe estudiarse es Derecho de Personas. Por eso que siempre el maestro Carlos Fernández Arego siempre estuvo pues al pie del Código Civil del 84, de que el primer libro sea Derecho de las Personas, ¿no? Luego las personas, doctores, ¿no? Conforme van avanzando en su vida de relación, van a empezar a crear actos, ¿no? Por eso, el siguiente curso, actos jurídicos. Y uno de esos actos que va a realizar el sujeto es que no quiere quedarse solo en el mundo, no quiere avanzar solo en la sociedad y va a requerir de una compañía. Por eso que el siguiente curso de Derecho Civil que debe estudiarse es familia, ¿no? Familia. Pero como dicen, quien se quiere casar, casa quiere. ¿A dónde vas a llevar a tu familia? A una casa. ¿Y la casa qué es? La casa es un objeto. ¿Y dónde se estudian los objetos? En los llamados derechos reales, ¿no? Los derechos reales. Pero si vas a comprar una casa, vas a tener que sacar préstamos. Por tanto, el siguiente curso es obligaciones. Y como una de esas obligaciones es celebrar un contrato, el siguiente curso es contratos. Listo, profesor. Ya estoy, como dice Dante Alighieri, a la mitad de mi vida. Ya tengo familia, es más, formé muchas familias más bien. Cuidado, formen familias, pero sucesivas, no paralelas. Tengan mucho cuidado. No va a ser Cristian Domínguez, al menos Cristian Domínguez lo hace de manera sucesiva, no lo hace paralelo.
¿no? Entonces ya formé mi familia, pues, ya tengo hijos, tengo casas, tengo deudas también, he comprado muchos carros, ¿y ahora qué falta? Bueno, falta pues que te vayas de este mundo. ¿Cómo es eso, profesor? Que te vayas de este mundo feliz. Ah, ya. Y para eso vas a tener que ver qué vas a hacer con tus bienes, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus bienes? Y entonces tienes que determinar qué harás con tus bienes, porque no te lo vas a llevar, no eres inca para que te entierren con todo. Y por lo tanto, esos bienes vas a tener que dejarlo a alguien. Por eso que el último curso que debe enseñarse es el libro de las almas, el libro de los muertos, ¿no? Por eso que el derecho civil piensa en ti incluso cuando estás mancado, ¿no? Es el único curso, el único derecho que piensa en ti hasta después de tu muerte, ¿no? Y ahí vas a hablar si vas a hacer un testamento o no va a haber testamento, si no has dejado testamento, ¿no? Esa es la forma de estudiar el derecho civil, autores. Claro que dentro de los cursos, dentro de las mallas curriculares, nadie tiene pues esa estructura, ¿no? Que es la estructura normal que se estudia el derecho civil. Y es lo que vamos a hacer con este curso que estamos implementando esta semana, estos días. Lo voy a hacer de la manera correcta, como debe ser enseñado. Porque sucesiones se estudia a las personas, se estudia actos jurídicos, lleva familia, lleva derechos reales de habitación, lleva obligaciones, todas las deudas que ha tenido el causante, y lleva todos los contratos, o sea, engloba todo el curso de derecho civil, ¿no? Todo. Entonces, doctores, eso es lo que vamos a ver el día miércoles. Vamos a ver lo que es personas, actos jurídicos, ¿no? Vamos a hacer esquemas para que ustedes puedan entender, recordar el curso de persona. Es muy interesante el curso de persona. Vamos a aprender personas, vamos a aprender actos jurídicos también, estructuralmente, cómo debe estudiarse ese curso de actos jurídicos, ¿ya? Y así, familia, derechos reales, y luego obligaciones y contratos y últimos sucesiones, ¿sí? Y ahí terminamos de recordar todo este panorama general, lo que son pues el derecho civil, en estricto el derecho privado. No, pues se llama introducción al derecho privado tampoco. Y luego ya más adelante veremos ya específicamente ya en otros cursos, específicamente ya estudiar pues, un aspecto de persona, por ejemplo, un diplomado en negocio jurídico, un diplomado en derecho de familia, un diplomado en derecho, o sea, se puede hablar, ¿no? Porque es estricto, ¿no? Pero esta es una introducción a lo que es el derecho civil, ¿no? Para que ustedes ya puedan recordar, ¿no? Algunos aspectos fundamentales de lo que es el derecho civil patrimonial. Bien, doctores, entonces conmigo, no sé si ahora sí tienen alguna pregunta respecto vamos a dejar de compartir y vamos a tomar la foto. ¿Alguna pregunta respecto del tema que hemos tratado el día de hoy? Si tienen alguna pregunta, duda, algo sobre este tema. Yo sé que es un tema nuevo, capaz para algunos, para otros recordar, y yo sé que seguramente están guardando sus preguntas cuando veamos ya en específico personas, familias, ahí seguramente van a tener preguntas específicas, ¿no? Que capaz algunos de sus casos, ¿no? Para poder tratar de armar una buena clase en esos aspectos, ¿no? Por eso que ahora se ha tratado de ver un panorama general de lo que son las situaciones jurídicas subjetivas, lo que son las relaciones jurídicas, porque el derecho objetivo cumple una función relacional, pues una función relacional, ¿no? Cumple una función relacional el derecho. Bien, doctores, entonces eso es todo hasta el día de hoy. Nos vemos entonces el día miércoles a la misma hora. Voy a tomar un pantallazo aquí a ver, de pantalla. Doctores, ahí está, listo. Si pudieran activar su cámara, a ver algunos, a ver, para poder tomar el pantallazo, doctores. Ahí está, muy bien, qué gusto conocerlo, doctores. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, doctores, buenas noches. Qué gusto conocerlos, qué gusto verlos. Doctor Felipe, yo estoy regresando de Ventanilla, estoy en auto ahorita. Doctor Zumeta, cuidado, no se vaya a pasar. ¿Ah? Mire Sí, bien sí, las sí, no me curvas. pasa. Las curvas de la Gracias. pista, cuidado. Ya, ahí vamos a tomar el print de pantalla, doctores. Ahí está. Listo. Bueno, doctores, entonces quedamos hasta el día miércoles 6:30 de la tarde para poder empezar temprano lo que es el derecho de personas y todo el conglomerado de esquemas que voy a hacer. ¿Sí? Cuídense mucho, tengan buenas noches. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego, doctor. doctores. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo, gracias, doctores.